Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Apuntes de Verano, un ciclo donde vamos a charlar sobre los debates del curso de Subjetividad, Pantallas y Biopolítica. Desde la Residencia de Educación en y para la Salud, nos proponemos repensar el vínculo de la salud con las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Son herramientas o obstáculos para la defensa del derecho a la salud? A lo largo de 3 episodios, hacemos la invitación a pensar distintos desafíos de la salud en la actualidad. Sigamos haciendo escuela. Calle 4, Avenida 51, Radio Floreal. Esto es Apuntes de Verano. Bueno, somos Juan y Juliana, residentes de Educación en y para la Salud de la provincia de Buenos Aires, y estamos llegando ya al tercer y último capítulo de este podcast sobre subjetividad, pantallas y biopolítica. Y un poco nos seguimos preguntando sobre las pantallas y estos tiempos distópicos. Es evidente que desde la pandemia por el COVID-19 se modificó totalmente nuestro vínculo con las pantallas. Pero me pregunto, ¿qué pasa con el potencial que también nos dan justamente las pantallas para conectarnos con las otras personas y un poquito usarlas a nuestro favor? Bueno, es muy interesante la pregunta, sí, como nos invita a pensar justamente el curso, nos situamos dentro del sistema de salud, ¿no? Donde las tecnologías de la comunicación, estar conectados a través de las pantallas, abrió posibilidades que antes no existían. Y en particular esto lo vemos claramente en 2 campos. Por un lado tenemos la formación del personal de salud y por otro la atención médica que recibe la población. Cuando hablamos de la formación nos referimos específicamente a la teleeducación y cuando hablamos de atención nos referimos a la telemedicina. Bueno, hay como posibilidades que se abren, por lo que nos decís, Juli. Pero ¿dónde consideras que podemos ver esto más precisamente? En cuanto a la teleeducación, por ejemplo, hay que pensar que el uso de las plataformas en el contexto de las diplomaturas, vamos a poner como ejemplo las diplomaturas, o los seminarios, permitió que colegas de diferentes puntos de la provincia e incluso del país, ¿no?, tengan un lugar de encuentro en el cual discutir y poner en común ideas o conocimientos que además parten desde sus distintas trayectorias. En la 4ª clase del curso se menciona, por ejemplo, lo que es el trayecto de formación común dentro del sistema de las residencias de la provincia, donde se ponen en contacto a profesionales de distintas disciplinas a los que se les plantea el desafío de además pensar proyectos en conjunto. Por lo tanto, esto lo vemos también en cómo fortalece el enfoque interdisciplinario, ¿no? Te escuchaba, Juli, y me hiciste acordar a lo que plantea Mario Rovere, que un poquito también él nos trae la pregunta de cómo podemos pensar la telemedicina, cómo pensar estos nuevos tipos de formaciones. Sí, y ahí la clave es que la tecnología rompe justamente barreras en el sentido de democratizar la educación médica, haciendo que aquellos médicos rurales o que viven en lugares alejados no pierdan la posibilidad de seguir formándose. Las redes que se crean durante la formación, además, son las que en última instancia también enriquecen la atención. Y lo vemos cuando hoy se puede acceder a una segunda opinión o a una opinión experta, si se quiere, en una teleconsulta, por ejemplo. Para que esto suceda existe una red que se activa. Y antes eso no existía como tal o tenía posibilidades más limitadas. Totalmente, me parece que estamos en un nuevo escenario, es muy interesante, pero si te parece, Juli, y me parece lo más interesante a mí también, tenemos una anécdota de Mario Rovere hablando un poco sobre cómo funcionan y funcionaban estas redes en el pasado, ¿no? ¿Lo escuchamos? Quiero decir que me ha tocado dirigir un parto por radio, ¿no? Es decir, que un querido amigo era guardaparques en el Parque El Rey. Nosotros estamos casualmente en viaje hacia allá. Nos llama por la radio, en ese momento era la radio que se hablaba como pato, digamos, era una cosa así medio rara, frecuencia modulada, creo que llamaba, y me dice, digamos, tenemos una compañera acá que empezó con un trabajo de parto.
Le digo, mirá, justamente, casualmente nosotros vamos camino para allá, así, vamos, y que a los 10 minutos me llaman y dicen, sí, pero no van a llegar. ¿Qué hago? Entonces fue con radio abierta estar, digamos, indicándole, contame qué pasa, contame que, digamos, a partir de, además que uno iba con una camioneta, cada tanto se perdía la onda, digamos. Entonces había que estar rellenando los agujeros de comunicación, pero bueno, lo real es que cuando llegamos el bebé ya había nacido, así que el bebé ya había nacido, estaba todo listo, todo terminado, y la mujer dice, gracias doctor. Le digo, dígale gracias al guardaparque, que es el que hizo todo. En Radio Floreal estás escuchando Apuntes de Verano. Bueno, como ya se ha dicho, sabemos que estamos en una época donde los algoritmos moldean las subjetividades. Pero ¿se podría hablar de colonización algorítmica? Mirá, el último capítulo hay una conversación entre Mario Rovere y Miguel Benassayán, el filósofo argentino, que me parece súper interesante. Benassayán nos plantea el concepto de colonización algorítmica, pero también dice, ojo, no nos pongamos ni muy tecnófilos ni tecnófobos, es decir, démosle la pregunta a la investigación. Esta idea del ni como para reconocer, bueno, ¿cuál es la singularidad de lo vivo ahí? ¿Qué podemos también hacer nosotros como humanidad para manejar estas nuevas tecnologías que Benassayán agrega y las compara, más precisamente la aparición de la inteligencia artificial con la aparición de la bomba atómica a finales de la Segunda Guerra Mundial por su capacidad de destrucción masiva? Para mí está bueno recuperar la idea donde él dice, bueno, pongámonos a pensarnos de forma creativa, donde la tecnología no esté solamente pensada para la destrucción o para la colonización o para el control, sino pensarla al servicio de nuevas formas de construir la singularidad de lo vivo. ¿Y cómo podríamos pensar la creatividad en este contexto desde los aportes de Benassayán, justamente? Ahí me parece como muy interesante pensar en un ejercicio que es la diferenciación. Por un lado tenemos la creatividad de una máquina, ¿no? Que es estandarizada, que es plana, que no presenta dudas, que está todo dado, ¿no? Benassayán ponía el ejemplo de que actualmente se están escribiendo los guiones de las series en las grandes industrias de los canales de televisión con inteligencia artificial. Es decir, se está reemplazando el trabajo humano por el trabajo de la IA. ¿Pero qué pasa con esto? Bueno, la creatividad humana es muy distinta a lo dado. La creatividad humana es la duda, es el cuestionamiento, son los tropiezos, son los afectos que formamos, son los lazos, son lo que elegimos, son lo que dejamos de elegir. Pero la verdad, a mí me parece, Juli, que mejor lo puede explicar Miguel Benassayán. ¿A qué llamamos la creatividad realmente? Por empezar, dos cosas. Una, la creatividad que por el momento, en todo caso, puede desarrollar la máquina, es una creatividad, digamos, mayoritaria, o sea, que no es del margen, ¿verdad? O sea, puede crear, pero quedando dentro, para decirlo así, de una media, una mediocridad, no sé si mediocridad, pero una media. La creatividad humana es la creatividad del tipo, la tipa, que en la frontera de la época, en la frontera de lo que existe, agarra y cuestiona la norma, cuestiona la ley, ¿verdad? En nombre de una legalidad, ¿verdad? Que esa es la diferencia entre legalidad y legitimidad, ¿no? En nombre de una legitimidad, no de una legalidad. No hay investigación científica, no hay amor, no hay arte, si no hay algunos que en las fronteras de la norma no cuestionan la legalidad en nombre de una legitimidad del deseo. No te vayas, quédate ahí. Estás en Apuntes de Verano, en Radio Floreal. Bueno, estamos llegando al final de este ciclo. ¿Y con qué reflexiones nos podríamos ir? Con muchas, pero me parece que una de las más importantes es que no releguemos todas las máquinas y que tampoco perdamos la creatividad de esta singularidad de personas vivas. Siempre poniéndonos el acento en lo humano y también en lo que decidamos
para darle el uso a estas herramientas. Me parece, sobre todo para pensar el derecho a la salud, para garantizar una mejor formación y la mejor atención posible, que básicamente fue lo que nos convocó a realizar Apuntes de Verano. Bueno, gracias por acompañarnos en este podcast hecho desde la salud pública. Esperamos que les haya servido, gustado o que hagan con él lo que deseen. Y no se olviden que pueden ver todos los encuentros de este curso de verano en YouTube, más precisamente en el canal de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Nos vemos, hasta pronto.